tal? Hola de nuevo. Seguimos aquí con las diapositivas, con el tema características de la personalidad, que es el tema número 1 de nuestra materia teoría de la personalidad. Pues bueno, hablando de este tema, también quiero decirles que en el reporte y evaluaciones vienen pues también las lecturas que van a ustedes a realizar para contestar sus actividades y para contestar sus cuestionarios. Obviamente también se pueden basar en el video, mucho en el video y en las diapositivas aquí expuestas. Aquí también pueden sacar información para los cuestionarios. Pero pues ya para las actividades es más información, es más adecuado verlas en los libros que pongo de base y complementarios. Regularmente pongo 2 libros, a veces 3, pero regularmente son 2 libros de cada subtema, para que ustedes lo consulten, más bien lo lean, lo que se les dificulte comprender, pueden apoyarse en el video y pues también en sus actividades, y también no duden en preguntarme por medio de WhatsApp si todavía les queda una duda. Ahí me comentan por medio del WhatsApp las dudas que ustedes tengan. La bibliografía pues de las diapositivas son sacadas de los mismos libros que ustedes van a leer. Al final de cada diapositiva viene la bibliografía. Entonces pues por si ustedes quieren leer otras bibliografías, pues también que las lecturas recomendadas pues en PDF más que nada son pues fuentes serias donde uno se basa para sacar la información y plasmarla para que ustedes la comprendan y la razonen y la comprendan. Bueno, ahora bien vamos a seguir con otro tema, con otro subtema que se llama el 1.4 herencia genética. Ahora bien, de la herencia genética pues ya lo hemos comentado. Hablábamos que el temperamento es en base a la herencia genética, y aquí vamos pues a profundizar qué es lo que se le llama herencia genética y a qué se refiere. Pues y ya hemos mencionado esta, ¿no? En la conducta y las influencias biológicas que se dan en el temperamento, como ya lo hemos dicho. Primeramente aquí este tema de herencia es muy extenso. Vamos a resumirlo. La genética de la conducta en sentido amplio ha sido un campo de interés desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX. Para muchos investigadores les empezó a interesar este tema y más que nada uno de los primeros, el primero fue Francis Galton, que comenzó a plantearse este tema. Pues empezó a leer las teorías de Darwin, que era su primo, Charles Darwin, de la teoría de varias teorías que realizó Charles Darwin, y empezó sobre la evolución humana, sobre el desarrollo, la evolución, y aquí sobre la herencia que afecta a la conducta humana, o también pues puede ser cuestión para que evolucione la persona. Él se basó mucho en lo de Darwin, eh, en las lecturas, en los libros de Darwin, de la evolución, de la teoría de las especies, que también pues habla de unas especies que primeramente nacen con esa influencia genética, pero pueden ir desarrollándose o adaptándose. La teoría de la adaptación también de Darwin, adaptándose al medio según pues el entorno, según cómo él vaya influyendo el entorno en su persona o en su ser. Vamos a ver que en sentido estricto la genética de la conducta inició sus primeros pasos a raíz de algunos artículos aparecidos en los años 60, basados en los estudios de gemelo y de adopciones.
cuyos autores llamaron la atención sobre la importancia que los factores genéticos podían tener en la relación del coeficiente intelectual y algunas psicopatologías como la esquizofrenia. Tenemos también que comprender, y pues hablando de esto, hay muchas investigaciones sobre y muchos estudios sobre la genética, estudios experimentales, estudios de observación, que son muy palpables, de muchas personas que le realizaron estudios muy costosos, patrocinados por el gobierno, por ejemplo, gobiernos que tienen dinero como Inglaterra, como Estados Unidos, como Alemania, que se metieron mucho en estudiar casos, personas que tienen relación, pues su comportamiento, conducta tiene que relación con la genética, o qué tanto influye la genética y el ambiente, o cómo se modifican las cuestiones hereditarias con el ambiente. Todo eso, hay muchos estudios cuales vamos a mencionar algunos, pero pues la genética es algo también muy importante que debemos conocer en la psicología, porque pues nosotros vamos a ver personas, pacientes, comportamientos que son en base también a esas cuestiones hereditarias, y tenemos que reconocerlas. La genética de la conducta es el estudio de los factores genéticos y ambientales que originan las diferencias entre individuos. La herencia se refiere a la transmisión de estas diferencias entre padres y hijos, diferencias o similitudes entre padres y hijos. Pero la genética de la conducta tiene muy poco que decir sobre las causas de las diferencias entre grupos y carece prácticamente de recursos para explicar. Por ejemplo, ¿por qué las niñas tienden normalmente a realizar mejores pruebas verbales que los niños? O las causas de la diferencia de altura media entre hombres y mujeres. Pues es algo muy complejo. Hay algunos estudios que sí se han realizado y sí se han hecho, que les digo, pero han sido muy costosos, sobre la relación del ambiente con la genética. Por ejemplo, se hizo un estudio en Inglaterra hace como 40 años de un grupo muy numeroso, personas que la esquizofrenia pues es algo que tiene que ver, es hereditaria. La esquizofrenia, la psicosis son hereditarias. Entonces aquí se hizo una investigación de grandes grupos de niños que habían sido adoptados, que sus padres o sus familiares habían tenido, o se sabía que tenía enfermedades mentales como la psicosis, como específicamente esquizofrenia. Aquí lo que se trató de hacer es de que ver cómo influía la genética en esas personas, pero también cómo modificaba esa enfermedad el entorno. Si aquí lo detonaba, o si era predisponente, o estaba predispuesto a la enfermedad, o era preparante, y entonces estaba, lo que se quería saber es si qué tanto influía, ¿no? Hubo un seguimiento de cientos de niños que fueron adoptados por familias de diversas clases sociales, en Inglaterra específicamente, en otras partes de Europa. Entonces aquí los eran adoptados, pero tenían algo en común esos niños y esas niñas, que pues sus parientes, sus padres, sus abuelos habían tenido esquizofrenia. Esos niños pues posiblemente iban a tener esquizofrenia, posiblemente iban a adoptar esa enfermedad en alguna etapa de su vida. Entonces los investigadores empezaron a ver si realmente era así, pero descubrieron también, lo que fueron viendo fue el entorno de sus familiares adoptivos, cómo los trataban, si era una familia funcional o disfuncional. Las familias disfuncionales, vamos a suponer, no recuerdo muy bien el dato exactamente, pero la gran mayoría de los niños que estuvieron en una familia disfuncional
pues obtuvo más rápido la esquizofrenia, es decir, tuvo esquizofrenia, pero la tuvo a temprana edad, 18, 19 años o antes de esta edad. Y los que tuvieron una familia integrada, funcional, pues no muchos, eran muy pocos a los que tuvieron esquizofrenia. Sí tuvieron algunos, pero a edad avanzada, como a los 40, 50 años, algunos otros no tuvieron. Entonces, ahí se comprobó que tiene que ver mucho también el entorno. Hay una carga genética, pero también tiene que ver mucho el entorno. Pero la carga genética va, ¿no? Y a veces, pues ahora sí que no te puedes salvar en esta cuestión. Los investigadores en genética de la conducta entienden que los factores hereditarios intervienen y bastante en muchas conductas complejas, como la que me referí el ejemplo anteriormente, incluyendo capacidades cognitivas, personalidad y psicopatologías. ¿Cómo? En las capacidades cognitivas, como ya habíamos dicho, que los elementos de la capacidad cognitiva es la atención, percepción, sensación, memoria, lenguaje, inteligencia, pensamiento, percepción. Entonces aquí pues hay algunas conductas que se heredaron, por ejemplo, en las dificultades de lectura, en el coeficiente de inteligencia, en el retraso mental, en la creatividad. Y sí influye. En la personalidad, pues algunos tipos de neurosis. En las psicopatologías, que son enfermedades mentales, psicopatologías, también se heredaban las psicosis y las depresiones. Como ya lo he comentado, en la psicosis, pues específicamente la esquizofrenia. Entonces aquí hay que considerar que pues influye el comportamiento por cuestiones hereditarias. Pero eso no es todo, ¿verdad? Hay otras cuestiones que pueden llevar a detonar, a que se presenten de manera más temprana esas enfermedades. Bueno, los trastornos genéticos son el resultado de la combinación de factores genéticos y ambientales, como lo hemos mencionado. No existe un solo indicador genético que determine o que dictamine un trastorno mental. Tiene que fusionarse o tiene que relacionarse esas dos factores. Así que hasta la fecha las posibilidades de heredar un trastorno mental no pueden ser calculadas, ya que para ello se requieren muchos genes interactivos y factores ambientales. Hay una combinación. Y con esto se forma nuestra personalidad, con ambos factores. Pues bueno, pues muchas gracias por ver este video y seguimos en otro video ya para finalizar el tema. Saludos.